Entonces, fíjate, este tema de PNL Mentoring, pasos para nuestro despertar espiritual, es algo que a mí, bueno, me encanta. Creo yo que definitivamente todas aquellas cosas tangibles, físicas, objetivas que nosotros logramos en el mundo tridimensional son posibles gracias a nuestro crecimiento interior. Finalmente, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, nuestro mundo interno crea nuestro mundo externo. Mientras más ordenado tengas tu reino espiritual, más ordenado tendrás tu mundo físico. Entonces es algo que no podemos descartar. Si bien vivimos en un mundo físico, en este planeta, bueno, finalmente creo que nuestro desarrollo es más espiritual que otra cosa. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a esa estabilidad interna, a esa conexión personal, a esa búsqueda permanente de eso que se encuentra dentro de nosotros, que se encuentra en ti y en todas las personas que de alguna manera formamos esto que se llama humanidad. Cuando una persona ha alcanzado cierto grado de crecimiento personal, comienzan a aparecer experiencias, preguntas, cuestionamientos existenciales que de alguna manera nos conectan con aspectos trascendentales e incluso transracionales, que van más allá de nuestro conocimiento, más allá de la información que nosotros hemos coleccionado a lo largo de más de 2000 años hasta este momento. Mucho del conocimiento que nosotros tenemos a veces es confrontado por preguntas que no nos podemos responder. Preguntas tan clásicas como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito por el cual me encuentro en este momento experimentando esta experiencia física humana? ¿Cuál es la razón por la cual me trajeron de la nada para ponerme en este pequeño paréntesis y después regresarme a la nada? O sea, son preguntas que de alguna manera, aunque no lo creas, yo desde que era muy pequeñito siempre me hacía y me cuestionaba. A lo mejor no con esa complejidad con la que ahora me la planteo, después de haber leído tanto, de haber escuchado a tantos gurús, pero creo que la inquietud siempre existe y siempre ha sido así. Saber, pues, ¿qué pasa conmigo? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la humanidad? La psicología transpersonal, que es una rama de la psicología que se encarga de estudiar todos estos cuestionamientos trascendentales, se ocupa específicamente del estudio de las metanecesidades, es decir, de las necesidades que van más allá de lo que nosotros conocemos como meramente físicas o humanas. Esas necesidades del individuo, de la especie, los valores últimos, la conciencia unitiva, la experiencia mística, la conexión con nuestro propio ser y nuestras divinidades, la autorrealización personal, el encuentro de nuestra misión, de nuestro propósito de vida, de la razón del por qué nos encontramos aquí, etc. Ese tipo de situaciones que escapan realmente a los objetivos tangibles, como las cosas que queremos tener o experimentar y que más bien como que sanan esa necesidad o esa hambre interna de conocimiento, es a lo que nos dedicamos cuando realmente nos adentramos en ese estudio transpersonal. Por lo tanto, ese despertar espiritual llega cuando empiezas a cuestionar tu realidad, tus percepciones, tus propias creencias y experimentas una nueva experiencia. Ya no ves el mundo de la misma manera, ya las cosas no tienen el mismo impacto, ya te preguntas cosas que antes no te preguntabas, te empiezan a inquietar cuestiones que antes ni siquiera te enterabas y empiezan a dejarte de molestar ciertas cosas que antes te sacaban de tus casillas. Has crecido en algún sentido y eso es un síntoma de que tu despertar espiritual ha comenzado. Ya no te interesan las mismas cosas definitivamente y ya no te perturba lo que antes te perturbaba. Eso habla de un crecimiento en algún sentido. Robert Dills, quizá una de las personas que más han aportado al campo de la programación neurolingüística, nos decía hace algún tiempo una frase que a mí me encantaba. Él decía, fíjate, si evolucionamos y no nos alineamos desde una visión más allá de uno mismo, nos estancaremos en el ego. Formamos parte de algo más amplio que nosotros mismos. ¿Qué necesita alguien para adquirir una visión más amplia, para sentirse completamente vivo? Necesita despertar. Despertar a la experiencia emergente de estar vivo. Eso es una experiencia más allá de lo mental. Escapa al raciocinio, escapa simplemente al pensamiento, se interna en aspectos mucho más profundos y trascendentales de la persona. Es algo que solamente lo alcanzas cuando empiezas a despertar. Cuando Buda
El iluminado, que Buda significa eso, significa despierto, cuando Siddhartha Gautama se da cuenta, alcanza el nirvana y entiende realmente las respuestas a muchos de los cuestionamientos que hoy día nos hacemos, encuentra realmente el principio de la felicidad y la plenitud. Así que voy a compartir contigo algunos pasos importantes para ese despertar espiritual. ¿Qué te parece? ¿Bien? Vamos a adentrarnos a este misterioso universo y yo creo que a mí me encanta, tú sabes, tú me conoces, a mí me encanta hablar de esos temas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque me hacen sentir bien, me hacen sentir feliz, me hacen sentir pleno, me hacen darme cuenta que todo aquello que me pudiera perturbar realmente no tiene la menor importancia. Y eso me da poder, me da la capacidad de crear, me da la posibilidad de salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Creo que mientras más fortalezcas el reino del Espíritu, más poderoso, más poderosa te conviertes en el mundo tridimensional. Así que el primer paso para tu despertar espiritual es vive fuera de los límites de tus 5 sentidos. Tienes que empezar a expandir tus sentidos, tienes que empezar a darte cuenta que el mundo es completamente limitado si solamente lo haces o lo percibes a través de los 5 sentidos que te han enseñado en la escuela. Y tienes que escapar de esa apariencia. Gary Zukav, un gran conferencista y escritor, decía, las experiencias del ser multisensorial son menos limitadas que las del ser pentasensorial. Cuando tú empiezas a expandir tus sentidos, cuando empiezas a darte cuenta de que hay cosas que la mayoría de la gente no alcanza a ver, que hay cierta información que la mayoría de la gente no alcanza a escuchar, hay ciertas sensaciones que la mayoría de la gente no alcanza a sentir, estás empezando a expandir tu experiencia humana. Empiezas a adentrarte a un mundo que hasta este momento es desconocido. Empiezas a darte cuenta de la inmensidad de la información que abunda en este universo y que se encuentra aquí para tu propia disposición, para que tú puedas valerte de ella, echar mano de ella y hacer que tu vida se enriquezca en todos sentidos. Así que yo te invito a ver más allá de lo que normalmente ves. Observa las cosas y trata de encontrar esas conexiones, trata de encontrar esas razones, esos porqués de la razón por la cual existen en este planeta. Date cuenta de qué cosas conectan con otras cosas. Tienes que darte cuenta de todo lo que en este momento existe y que la mayoría de la gente no se da cuenta de ello. No hay un solo suceso en este universo que no tenga que ver con todo lo demás. Y ahí radica la experiencia multisensorial. Así que el primer paso es ese, escapa del mundo de las cinco sensaciones. El paso número 2 para tu despertar espiritual dice, tienes que creer que no estás solo en este universo. Tienes que darte cuenta de que no estás desconectado de las cosas ni de las personas que te rodean. No te encuentras solo, no te encuentras sola. Cuentas con muchísimas asistencias y esas asistencias no solamente son físicas, sino que incluso son metafísicas. Hay seres, hay entidades, hay energías que de alguna manera velan por nosotros. Te encontramos con asistencias más allá de lo físico que realmente interceden por nosotros, nos alimentan, nos dan sabiduría, nos conectan con nuestra esencia, nos proporcionan energía, sanan nuestros cuerpos, nos dan dirección, sentido a nuestra vida. Cuando tú simplemente te conviertes en un canal limpio, puro y perfecto para que fluya la sabiduría universal, es cuando tu vida empieza a ordenarse. Es cuando las cosas que sobran en tu vida empiezan a alejarse. Es cuando todas aquellas cosas negativas que en este momento te perturban dejan de tener sentido. Es cuando abres las puertas a una felicidad y una plenitud que no te imaginabas que existía. Pero tienes que empezar a permitir, a darte cuenta que las cosas no dependen de ti, sino que cuentas con asistencias de las cuales en este momento ni te imaginabas y que hacen tu carga mucho más ligera. Así que libérate del ego. Date cuenta que no solamente se trata de ti, hay todo un equipo detrás tuyo que vigila y vela por tu propio bienestar. Yo estaría muy tranquilo de saber eso. Así que, como dice un curso de milagros, y es una frase que a mí me encanta, si supieras quién camina a tu lado, nunca más tendrías miedo. Me encanta, porque es cuando te das cuenta que realmente no te encuentras sola, no te encuentras solo. Y sin importar lo que puede ocurrir en tu vida,
están las asistencias que van a entrar en tu auxilio. Y de alguna extraña manera las cosas se acomodan. De alguna extraña manera las piezas caen en su sitio. De alguna extraña manera todo empieza a relacionarse para que todo el bien aparezca delante tuyo. Así que avanza sin miedo. Avanza sin miedo sabiendo que no estás sola, no estás solo. Paso número 3 para tu despertar espiritual. Conságrate a desarrollar tu poder interior. Como lo dice el versículo bíblico, ¿verdad? Adéntrate en el conocimiento y fortalecimiento del reino interior, del reino de los cielos, y entonces todo te será dado por añadidura. No hay nada que tú quieras o pretendas allá afuera que no hayas conseguido previamente aquí adentro. Mientras más fortalezcas y desarrolles tu ser interior, más capacidad de acción tendrás en el mundo de las 3 dimensiones. Pero tienes que adentrarte en ese conocimiento, tienes que sumergirte en tu propio interior, tienes que darte cuenta de quién habita dentro de las paredes de tu cuerpo físico. Tienes que darte cuenta, ese pedacito de Dios que vive dentro de ti, para que te des cuenta realmente de todo ese poder, que te des cuenta realmente de las conexiones que se mantienen contigo dentro y fuera de ti. Y entonces, cuando tú te consagras a fortalecer tu ser interior, no hay nada que se pueda interferir, no hay nada que se pueda poner entre tú y tu meta, no hay absolutamente nada que te aparte del destino y el propósito de tu vida. Pero solamente lo consigues cuando te consagras a tu ser interior. Ese poder interior, el cual hablamos tanto en ese programa de 21 días, ¿verdad? De despierta tu poder personal. Es eso, es darte cuenta de eso. Y ese poder personal nadie te lo puede arrebatar, nadie te lo puede quitar, nadie lo puede disminuir. La única manera de que tú lo pierdas es si tú lo otorgas. Cuando tú otorgas tu poder personal, acabas de perder toda la posibilidad que tú tienes para trascender. Y hay muchas personas que ceden ese poder personal, se lo otorgan a su pareja, se lo otorgan a su jefe, se lo otorgan a su cliente, se lo otorgan a su presidente, se lo otorgan a la situación internacional. Y entonces pensamos que alguien más tiene acceso a ese poder. Rompe con esa ilusión. Darte cuenta que nadie puede entrar en tu interior a menos que tú lo permitas. Nadie puede ejecutar ningún cambio a menos que tú des esa oportunidad. Así que ese poder es tuyo, te pertenece, consérvalo, manténlo, aliméntalo y no se lo des a nadie. Renuncia a tu necesidad de ejercer poder sobre los demás y enfócate en servir desde tu propósito personal. Eso te prepara para ser creador de milagros, para ser creadora de milagros. Cuando dejas de controlar, cuando te das cuenta que así como nadie puede meterse para interferir en tu poder personal, tampoco tú tienes ningún derecho para interferir en el poder personal de otra persona, sino que simplemente respetas, valoras, aprecias, veneras la divinidad que vive dentro de cada ser. En este mismo momento, cuando tú respetas ese don único, divino que tiene cada persona, permites que su divinidad ejerza esos milagros en su propia vida. Y es la única manera como nosotros podemos crecer en unidad, como podemos formar parte de este principio maravilloso del que todos somos uno y que nadie escapa de eso. Pero tenemos que aprender a permitir. Eso te prepara realmente para ser un creador de milagros. Parece mentira, pero mientras menos poder quieras ejercer, más poder vas a empezar a desarrollar. Es paradójico, pero así funciona. Paso número 4 para tu despertar espiritual. ¿Sí? Vive tu vida pensando que estás conectado con todo y con todos, no como si estuvieras separado y fueras distinto de los demás. Eso significa eliminar el ego de tu vida, que es una tarea que nos lleva toda la vida, ¿verdad? Como Wayne Dyer, mi gran maestro, decía, ¿qué significa la palabra ego? Él decía, ego son las iniciales de una frase que dice, edge God out, expulsar a Dios de tu vida.
Cuando tú empiezas a ver esas separaciones que existen entre tú y todo lo demás, tu ego se hace presente, surge la comparación, surgen las críticas, surge el deseo de ser superior, surge el deseo de ocultar tu inferioridad, surge esa necesidad de crecer delante de los ojos de otros o ser aceptado por la sociedad. Y es entonces cuando nos afectan las críticas, nos afectan los comentarios, nos hacen sentir menos algunas conductas, nos afecta que nos saluden o no nos saluden o la manera como lo hacen, y es cuando entregamos nuestro poder. Cuando tú empiezas a ver esa separación entre donde estás tú y todo lo que existe, dejas de percibir esas conexiones, se bloquea Sahasrara, tu chakra coronario. Entonces bloqueas cualquier conexión con tu divinidad y en ese momento acabas de perder tu poder personal. Expulsar al ego de tu vida solamente lo consigues si tú permites que muera de inanición. Deja de alimentar al ego. Elimina las críticas, elimina juzgar a las personas, deja de compararte con otras personas, valora, aprecia y venera la divinidad que existe dentro de cada quien y respeta, valora y honra la que vive dentro de ti. John Lennon alguna vez decía, lo mejor es ser un espejo, porque creo que todos somos uno y que el mundo podría verse reflejado en mí. Y bueno, una mente tan brillante como la de John Lennon no podía decir una frase más certera que esa. Una persona que estuvo muy ligada a temas espirituales y que conocía los aspectos trascendentales que nos unían a uno con todo lo demás. Esa bella canción de Imagina lo dice muy bien. Si fuéramos capaces de despertar y ver un mundo sin fronteras, si fuéramos capaces de despertar y darnos cuenta que estamos conectados, el mundo sería completamente otro. Podemos empezar a hacerlo si es que empezamos en este momento a poner nuestro pequeño granito de arena y empieza a ver las conexiones invisibles, pero que existen contigo y todo lo demás. Paso número 5 para nuestro despertar espiritual. Piensa que hay una fuerza superior que actúa en el universo más allá de las fuerzas físicas conocidas. Y esa fuerza entra en tu auxilio. Y esa fuerza no solamente está a tu disposición, sino que forma parte de quien tú eres. Una fuerza que no te permite caer, una fuerza que te permite aprender de los fracasos, una fuerza que te permite levantarte a pesar de las circunstancias, una fuerza que te da claridad, que le da sentido y propósito a tu vida. Una fuerza que de alguna extraña manera organiza tu mundo interior para que funcione tu mundo exterior. Lo único que tú tienes que hacer es permitir. Así que el otro día me decía una persona, Manuel, es que yo siempre le pido a Dios que me ilumine. Y yo le digo, ¿por qué no mejor no te quitas la careta y te quitas la gorra para que te llegue la luz? ¿No? Porque la iluminación nos da igualito a todos, igualito. O sea, la energía divina está disponible a nuestra disposición. Está para cada uno de nosotros. Pero obviamente, si lo cubrimos y nos tapamos con la gorra de los prejuicios, con la gorra de la incredulidad, con ese sombrero gigantesco que no nos permite que fluya la energía, pues obviamente vamos a pensar que estamos solos, que estamos desconectados, que no hay nadie en nuestro auxilio cuando eso es completamente mentira. Así que elimina esas mentiras. Henry David Thoreau, el gran filósofo, él decía, yo no sé distinguir entre la vigilia y el sueño. ¿Acaso no vivimos siempre la vida que imaginamos vivir? ¿Acaso no somos capaces de darnos cuenta que el día de hoy estamos viviendo la vida de nuestros sueños? Y que si en este momento no nos gusta lo que estamos viviendo, es porque previamente no fuimos capaces de manejar esa información adecuadamente. No nos damos cuenta de hacia dónde nos dirigimos con esta información que estamos manejando, esta información que mantenemos, con esas ideas que tenemos. No nos damos cuenta, no somos capaces de hacer cambios y simplemente permitir que nuestra divinidad se conecte con esa energía especial y que nos permita realmente vivir la experiencia humana a la que fuimos destinados. Así que derribemos esa ilusión y seamos seres de luz. Paso 6 para tu despertar espiritual. Que no te entusiasmen tanto los logros materiales como los de tu propia evolución humana.
que tú seas capaz de darte cuenta que lo importante no es alcanzar tu meta. Lo más importante es la persona en la que te transformas para poder llegar ahí. Ya no eres la misma persona, creciste en algún sentido, ya no piensas de la misma manera, ya no te duelen las mismas cosas. Eres alguien que ha cambiado, que ha crecido, que ha evolucionado. Alguien que inspira, alguien que se mueve a otros niveles. Alguien que respira de otro tipo de aire, alguien diferente, que consigue cosas, pero las consigue como una consecuencia de quién eres, no de qué es lo que haces. Me gustó esa parte, como la dije. Claro, las cosas las consigues por quien tú eres, no por lo que tú haces. Ok, tú haces cosas y consigues, pero ¿por qué las haces? Por quien tú eres. Entonces, el propósito es ser. Es ser, enfócate en ser y entonces no te preocuparás en el hacer. Y después lo conseguirás, ser, hacer y tener. Ahora todo cae por su peso. Ya lo entiendo mucho mejor, pero así es. Así que no te preocupes por las cosas materiales. Preocúpate por ser y lo material llegará. A medida que avanzas en tu evolución humana, te das cuenta que los objetos materiales son solamente una consecuencia, no el propósito de tu vida. Y entonces tienes grandes cosas materiales porque no puede ser de otra manera. Así es, Jesús decía, un árbol bueno no puede dar malos frutos, es imposible. Así como tampoco a un árbol malo le puedes exigir buenos frutos, es imposible. El fruto es consecuencia del árbol, por eso decía, por sus frutos los conoceréis, claro. ¿Sí? Entonces tú vas a tener grandes logros en la medida que tú seas mucho mejor persona, en la medida que cumplas con mucho mejor sentido tu propio propósito, en la medida que tú seas capaz de servir cada vez a muchas más personas alineado con el propósito de tu vida. Ahí vienen los grandes resultados. Paso número 7 para tu despertar espiritual: haz de la meditación tu estilo de vida. Y este paso que es tan obvio y que me han escuchado repetir tantas veces tiene que ver con aquietar tu mundo interior. Y ayer hablábamos en el live de anoche, ¿verdad?, de cómo controlar nuestros pensamientos, y hablábamos de la importancia de sosegar nuestra mente, de callar nuestro corazón para que las cosas sean reveladas. Nada puede reflejarse en la superficie del agua turbia, así como tampoco nada puede revelarse en una mente turbulenta. Practicar meditación, mindfulness, como lo vamos a hacer más adelante con PNL cuántica, es esencial para nuestra conexión interior, para nuestra conexión espiritual. Y esa ascensión que estoy teniendo a través de la meditación me permite realmente escuchar la palabra de Dios. Y cuando yo oro, estoy hablándole a Él. Y cuando yo medito, lo estoy escuchando a Él. Esa información, esa ayuda, ese auxilio, ese apoyo, esa asistencia llega solamente si yo permito que suceda. Eso es lo que te da la meditación. Y cuando tú te das cuenta de todo esto y empiezas a entrar en ese mágico mundo, empiezas a entender muchas cosas importantes. Paso número 8 para tu despertar espiritual: desarrolla una amplia capacidad de intuición y úsala como tu GPS personal. Esa intuición que te permite darte cuenta de las cosas que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Obviamente están metidas en el mundo trivial, cotidiano, lleno de estrés, que no le permite pensar con claridad. Estamos apagando incendios aquí y allá, en la loca carrera por lograr cosas, por cumplir objetivos, por tener cosas que en este momento no necesitamos, pero que de alguna forma marcan o le dan sentido al escaso conocimiento o concepto que tenemos de éxito, y pensamos que eso significa cuando no es así. Así que trata realmente de darte cuenta de las señales que envía tu cuerpo, de las señales que existen en el ambiente, de la información que existe en tus sueños. Date cuenta de toda esa información que está a tu alrededor para tomar mucho mejores decisiones y ser cada vez una mucho mejor persona. La intuición es la resultante del nivel de conexión que tengas con cada parte de tu ser y con las conexiones que tengas con todo lo demás. Ahí es cuando realmente nos damos cuenta de las conexiones, cuando nos damos cuenta de que no estamos solos y que todo está conectado. Paso número 9 para tu despertar espiritual: no te desgastes luchando contra la sombra, sino conviértete en un guerrero
en una guerrera de luz. Y esa dualidad vive dentro de nosotros. Y sí, somos sombra y somos luz. Hay un ángel caído y un ángel glorificado en nuestro interior. Dentro de nosotros coexisten como esa dualidad divina, la parte oscura y la parte luminosa. La pregunta no es si existe o no existe. La pregunta es de qué lado te encuentras y hacia dónde gravita tu ser. Si tu ser gravita a favor de la luz, en eso te convertirás. Y tú no puedes combatir la sombra con más sombra. Tú tienes que hacerlo a través de la luz. Mientras más camines hacia el sendero luminoso, la sombra cada vez menos se manifestará en ti y en tus acciones, aunque siempre estará ahí. Pero úsala como consejera, no como maestra de vida. Y te vas a dar cuenta que a pesar de que exista y gracias a ella, vas a tener muchas más herramientas para poder vivir esta experiencia humana. Para la sombra, la luz es su peor enemiga. Pero para la luz, la sombra no es nada. Porque cuando la luz llega, la sombra ya no está. Paso número 10 para tu despertar espiritual. Venera la existencia de todos los seres en este universo y siente la conexión que existe entre cada una de las criaturas de este planeta y tu propio ser. Este concepto hindú, cuando te miran a los ojos y te dicen Namaste, significa eso. Venero la existencia de la divinidad que vive dentro de ti. Y tú también veneras la existencia de la divinidad que existe dentro de mí, porque quien vive en mí vive en ti. Y todos habitamos en la misma existencia. Como los mayas, si tú vas al pueblo maya en Yucatán, ahí con Mari Mozart que se encuentra en Yucatán, ¿verdad? Vas a escuchar que los mayas se saludan así y le dicen In Lakesh, que en lengua maya significa yo soy tú. Y el otro maya le responde Halakum, que en lengua maya significa y tú eres yo. Somos uno, somos la misma cosa y no hay nada que nos separe de ti y de mí. Todo tiene un espíritu y depende de fuerzas que se relacionan entre sí. Todos estamos conectados en una red invisible y las energías siempre estarán presentes en todos los seres de este planeta, en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes. Nadie escapa de esa realidad. Paso 11 para tu despertar espiritual. Limpia tu corazón de resentimientos y necesidad de venganza y llénalo con tu capacidad de obrar milagros. Abandona cualquier resentimiento, limpia tu alma de cualquier frustración, elimina cualquier sentimiento negativo que pudiera albergar tu corazón. Tú necesitas liberarte de energías, necesitas liberarte de cualquier tipo de peso para poder transitar ligero en este camino llamado vida. Así que todo aquello que no está sumando a tu presente, créeme, no te va a servir tampoco para tu futuro. Elimínalo de una vez por todas, sana y te vas a dar cuenta cómo el camino es mucho más ligero. Al limpiar nuestra alma de energía negativa, nos convertimos en un canal limpio, puro y perfecto que permite que la luz fluya sin resistencia. Y es entonces cuando las grandes revelaciones aparecen. Es cuando te das cuenta realmente que te conviertes en un hacedor de milagros. Paso número 12 dice, cree que los milagros forman parte de la vida cotidiana y que somos capaces de crearlos en todo momento. Tú y yo, claro que sí, somos creadores de milagros, somos capaces de alterar el orden universal de las cosas, transformamos la sombra en luz gracias a nuestro propio crecimiento personal. Para creer en los milagros, solo debes mirarte al espejo y darte cuenta de una vez por todas que la magia eres tú.